Hermanos, estamos en sanidad interior y estamos viendo cómo ir resolviendo el duelo. Hemos visto diferentes las fases, hemos visto algunas tareas que tenemos que tiene que hacer la persona que está con mucho dolor. Y existen varias cosas que pueden producir sentimientos de culpa después de una pérdida. Por ejemplo, por no haber ofrecido al fallecido una atención médica mejor, hermano. Muchas veces nos sentimos culpables por no haber ofrecido al fallecido una atención médica mejor, por no tener ese dinero, por no haber escatimado vender algún inmueble para atenderla mejor, no tal vez en un hospital donde no se le dé una mejor atención, porque no deberían haber permitido que la operaran, por no haber consultado al médico antes o por no haber elegido el hospital correcto. Los padres cuyo hijo mueren son muy vulnerables a esos sentimientos que se centran en el hecho de que no pudieron evitar que el hijo dejara de sufrir o que muriera. Y algunos se sienten culpables por no experimentar la cantidad de tristeza que consideran apropiada. Este sentimiento de culpa es en su mayor parte irracional y se centra, hermano, en las circunstancias de la muerte. Hoy quisiera yo ayudarte, hermano, porque esa culpa irracional se rinde ante la confrontación con la realidad. Ya que si alguien dice, yo no sé si tú dices por ahí, hermano, no hice suficiente. Yo hoy te pregunto a ti, ¿qué hiciste, hermano? Y ellos responden generalmente, yo no sé si tú vas a responder así, hice tal. Entonces les digo, ¿qué más hiciste? ¿Qué más hiciste tú, hermano? Y las personas empiezan a contestar, bueno, hice esto. Y yo les pregunto, ¿qué más hiciste? Bueno, hice aquello. Y entonces se le ocurren más cosas y dicen, hice esto y esto y esto. Y después de un tiempo llegan a la conclusión, quizá hice todo lo que pude en esas circunstancias. Hermano, yo te pregunto también hoy, hermano, ¿qué hiciste? Y te vuelvo a repetir, ¿qué más hiciste? ¿Qué hiciste con esa persona, hermano, que falleció? ¿Qué cosas hiciste? Y ojalá tú, hermano, llegues a la conclusión que hiciste muchas cosas, quizá hiciste todo lo que pudiste en esas circunstancias. Sin embargo, existe, hermano, una culpa real y esta es más difícil de trabajar. En algunas ocasiones se pueden usar técnicas como terapias de grupo para ayudar a las personas a superar este tipo de culpa. Pero hermano, si tú entregas esa culpa y la echas fuera en el nombre de Jesús, ese enfado, perdonas a las personas con las que te has enfadado y te perdonas a ti mismo, eso puede ir avanzando mucho más fácilmente, hermano. También hay personas que tienen ansiedad e impotencia, y es que las personas que sobreviven a una muerte se sienten muy ansiosas y con miedo. Gran parte de esta ansiedad proviene de la impotencia de pensar que no pueden continuar y sobrevivir solos. Esta, hermano, es una experiencia regresiva que va mejorando con el tiempo cuando se dan cuenta de que aunque es difícil, se las pueden arreglar solos. El papel, hermano, de aquellas personas que nos dedicamos a ayudar a algunas personas es ayudarte a reconocer mediante preguntas las estrategias que usaban para funcionar solo antes de la pérdida, y esto generalmente ayuda a dar a estos sentimientos algún tipo de perspectiva.
ya que una segunda fuente de ansiedad proviene de la conciencia cada vez mayor de la muerte personal. Y esto es algo que todos tenemos y que permanece en el fondo de nuestra conciencia. De vez en cuando se vuelve más real. Para la mayoría de nosotros la conciencia de nuestra propia muerte existe a un nivel muy bajo. Sin embargo, con la pérdida de un ser significativo, ya sea un amigo íntimo o un miembro de la familia, esta conciencia que tenemos aumenta y produce una ansiedad. Y es ahí donde nosotros podemos tomar varias direcciones dependiendo de las personas. Para algunos es mejor no tratar esta cuestión directamente, sino dejarla pasar y suponer que se va a ir disminuyendo y se va desvaneciendo con el paso del tiempo, mientras que hay personas, hermano, que es útil tratar esta cuestión directamente y conseguir que vayan hablando de sus miedos. Hablar de esto con las personas, hermano, puede ayudar a las personas a sentir alivio al desahogarse de sus preocupaciones e ir explorando otras opciones. Y en cualquier caso, nosotros tenemos que tener el mejor juicio para decidir qué elección es la más apropiada, ya que, hermano, esos sentimientos de enfado y de culpa también pueden ir conviviendo con tristeza. Existen algunas ocasiones en las que tenemos que preguntarle a las personas para estimularles la tristeza y el llanto, y es frecuente que las personas se nieguen a llorar delante de los amigos por miedo a abusar de su amistad o a perderla y sufrir así otra pérdida. Llorar en una situación social se puede suprimir para evitar la crítica de los otros, y algunas personas temen que llorar abiertamente no parezca digno o que incomode a los demás. Llorar solo puede ser útil, pero no suele ser tan eficaz como llorar con alguien y recibir su apoyo. Sin embargo, hermanos, simplemente llorar no es suficiente. Se necesita ayuda para identificar el significado de las lágrimas. Y ese significado cambiará, hermano, a medida que se avanza en la elaboración del duelo. Es importante, hermano, que no nos quedemos solamente satisfechos con la simple expresión de emociones. Es necesario centrarnos en que la tristeza debe ir acompañada de la conciencia de lo que se ha perdido. El enfado se tiene que ir dirigiendo de manera apropiada y eficaz. Se tendrá que ir evaluando y resolviendo esa culpa, y se ha de identificar y manejar la ansiedad. Y si no tenemos otros objetivos, hermano, a pesar de la cantidad de sentimientos que se estén evocando, las personas en duelo han de alcanzar cierto equilibrio que les permita experimentar dolor, esa sensación de pérdida, soledad, miedo, enfado, culpa, tristeza, y dejar entrar la angustia y dejar salir las expresiones de dicha angustia, saber y sentir en el fondo de su alma lo que les ha ocurrido, y sin embargo hacerlo en dosis para que dichos sentimientos no los desborden. Hermano, tenemos que ir ayudando a las personas con paciencia, de una forma despacio. Tenemos que ir ayudando a las personas a vivir sin el fallecido. Y hoy Jesús, hermano, te quiere decir a ti cómo ayudarte a ti a adaptarte a esa pérdida y facilitar tu capacidad para vivir sin la persona y para tomar decisiones de manera independiente. Hoy Jesús, ahí donde estás, hermano, te dice a ti ahí en San Juan 15:3, y te dice a ti: tú ya estás limpio por la palabra que yo te anuncié. Permanece en mí como yo permanezco en ti. Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco tú si no permaneces en mí. Palabra del Señor. Mira, hermano, hoy Jesús te está invitando a ti para que permanezcas unido a Él, de la manera que esa ramita permanece unido al árbol para que dé fruto.
Y yo te quiero hacer una pregunta hoy, hermano, ¿de qué manera crees tú que puedes estar unido a Jesús? ¿De qué manera puedes permanecer unido a Jesús ahí, hermano, ahí en tu dolor? Ahí en ese duelo que estás elaborando, hermano, hoy desparrama tu corazón a Jesús en oración. La oración es un mecanismo importante para entregar ese dolor a Jesús. La meditación bíblica de la palabra, hermano, la asistencia a los sacramentos, el asistir a una comunidad, a un retiro, el permanecer unido a tu familia, el pertenecer a grupos de apoyo, te van a ir ayudando, hermano, a permanecer unido a Jesús para que tu dolor cada día vaya disminuyendo. Que el Señor te bendiga, hermano. A los pies de Jesús con María Santísima sigue meditando los misterios dolorosos. Que el Señor te bendiga. Amén. Aleluya.